podemos disfrutar de tu presencia. Disfrutar de tu gracia, Señor. Bendito seas, Señor. Aleluya. Tuyos somos. Aleluya. Tuyo soy, el matador, estaba roto, pero mi amor está. Mi perdonado, mi libertad, Sea triunfó, Señor. Bendito sea. Dígale gracias por tu gracia, Señor. Por tu gracia. Hoy podemos estar delante de ti. Por tu gracia. Hemos recibido tanta y generosa provisión. Es por tu gracia que hoy puedo presentar mis diezmos y mis ofrendas a ti. Bendición tuya, Señor, alcance a cada uno de tus hijos. Bendito eres, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo. Pedimos que la presencia tuya, bendito Espíritu, esté en este lugar. Hablándonos, comprometiéndonos contigo, Señor. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Siempre bueno. Siempre bueno. Darle la bienvenida a Katy y a Juan Pablo. Ellos vienen de Santa Marta. Démosles un aplauso de bienvenida. Por favor. Ok, y también a nuestra embajadora en Detroit, con su precioso hijo Nathan, vea. Cada vez está más grande. Bienvenidas, bienvenidos. Sí. Ok. Algunos se van, otros vienen. Pero como alguien decía, esta es una iglesia viajera. Anita, ¿cuándo viene? 4 de julio. Anita se fue a ver la Eurocopa Alemania, imagínense. Se fue a ver las bisnietas, los nietos que tiene allá. Ella, eso será mejor que cualquier Eurocopa. Y Clarita también se fue a ver a su hija y a su yerno. Ok. Hemos venido estudiando el tema de 1 Corintios 15, que habla acerca de la resurrección. Y hemos visto cómo Pablo ha dado toda una enseñanza por todas aquellas cosas que se habían involucrado en la iglesia de Corinto. Por todo aquello que
sencillamente había entrado como una doctrina que algunos creían y otros menospreciaban. Y Pablo es muy claro cuando dice, eh, al comienzo de 1 Corintios 15, dice que lo que él recibió es lo mismo que él enseña. Que Cristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y este es el mensaje fundamental y principal de los cristianos. Y si hay algo que debemos creer y vivir es la resurrección. Hemos dicho que la divinidad de Jesús se basa en la resurrección. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Y miren, nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. O sea que la resurrección es totalmente fundamental en la vida cristiana. Y sobre ella descansan principios y verdades que nos permiten experimentar y vivir como hijos de Dios. Dice Spurgeon que el hecho es que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones de la regeneración en adelante hasta nuestra gloria eterna y la suma. O sea que esto es fundamental. Y estábamos viendo hace 8 días los dos Adanes. El primer Adán, que es ¿quién? ¿Quién es el primero Adán? Adán, claro que sí. Y cómo Cristo es el segundo Adán, el que nos justifica, el que sencillamente ha venido a darnos salvación y a darnos redención. Y veíamos cómo si a través del primer Adán entró el pecado, a través del segundo Adán, Cristo Jesús, entró la justificación y entró la redención. Ok. Habíamos visto también cómo los cuerpos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y habíamos visto también la analogía de la semilla y cómo era importante o cómo es de importante que cuando se siembra la semilla, ¿qué es lo que ocurre? Esa semilla se descompone, esa semilla se pudre. ¿Para dar qué? Vida a un fruto y a una semilla que comienza a crecer. Ok, o sea que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. ¿Qué más habíamos dicho? Estoy haciendo un repaso rápido de algunas verdades, no de todo lo que hemos hablado. Y luego habíamos hablado también de los cuerpos vivos, la analogía de cuerpos vivos y celestiales, ¿no? Que habíamos mirado ahí que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Que habíamos visto que el día que resucitemos, ¿cómo vamos a resucitar? Cuerpos glorificados. Prefiero cuerpos glorificados que cuerpos gloriosos. Y la pregunta es, ¿cómo seremos en aquel momento y en aquel instante? ¿Cómo será esa verdad? Miren lo que dice el verso 44. En el verso 44 de 1 Corintios 15 nos presenta una verdad que es bueno considerar de las cosas que hemos dicho.
Eh, hay algo que es cierto, que lo único seguro que los seres humanos tenemos es ¿qué? Es morirnos. Así de sencillo. Es lo único seguro que tenemos. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y miren, las sendas de gloria que los hombres persiguen, por las cuales luchan y hacen absolutamente de todo, terminan todas esas sendas. ¿Dónde? En la tumba. Miren, hasta ahí está el señor fulano de tal o la señora fulana de tal, que persiguió tanta gloria y tuvo tanta riqueza y ahora nada. Sí, esta es la vida del ser humano. Un día debe terminar y concluye ahí en la tumba. Miren qué es lo que va a suceder. El cuerpo es un cuerpo inerte, un cuerpo sin vida, un cuerpo que ahí concluyó, pero dice que va a resucitar en cuerpo espiritual. Miren lo que dice este verso 44. Y permítame mencionar algo más, un verso más. Así también, dice el verso 42, 43 y 44, por favor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará ¿qué? En incorrupción. ¿Por qué se siembra en corrupción? Todo esto se corromperá. Todo esto dejará de ser. Y dice que va a resucitar en incorrupción. Y el 43 dice, se siembra en deshonra y va a resucitar ¿en qué? En gloria. Dice, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Tremendo. Cuán débiles somos. Cuán débiles muchas veces nos sentimos en este caminar, en este vivir, en este estar. Pero ¿saben? Un día, aquello que nos oprimía, aquello que no sabíamos cómo manejar, aquello que sencillamente oprimía nuestro ser, dejará de ser para resucitar ¿en qué? En poder. Y el 44, ¿qué dice? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Miren que C.S. Lewis, ¿quién era C.S. Lewis? Muy conocido. ¿Por qué? Por Narnia, las crónicas de Narnia. Él fue el que escribió las crónicas de Narnia. Es un cristiano. Por eso aparece Aslan como el gran león. Y es la figura de Cristo Jesús, ¿no? Y miren algo que él dice, hablando de esto, de que hay cuerpo animal, pero hay cuerpo espiritual. Seremos transformados. Seremos transformados. Posiblemente seremos transformados, ¿saben en qué? En nuestra mejor etapa de lucidez y de belleza. Una pregunta, ¿qué no le gusta de su cuerpo? Hay cosas que no nos gustan, ¿no? Ay, si yo tuviera esto. Claro que algunos piensan que si tuvieran la cara de Brad Pitt, ¿Pitt o Pitt? Pitt. Ah, bueno, ustedes también ven. Si tuviera el cuerpo de ¿quién? De Angelina Jolie. No, mire pues, no. Pero miren, quiero decirles algo, que nada de eso será comparable en la manera que usted va a resucitar y el cuerpo que usted tendrá. Nada será comparable. Y mire lo que dice entonces nuestro querido amigo C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia. Si pudiéramos ver
a un creyente, ¿cómo será en la gloria? Seríamos tentados a adorarle. Sí, seríamos tentados a adorarle. Y eso es lo que ocurrirá en el mejor grado de perfección, en nuestro mejor grado de lozanía. Así resucitaremos. Así vamos a resucitar. Y eso es lo que va entonces a suceder. Miren, la idea que Pablo habla es un cuerpo preparado para esta vida. En la resurrección nunca más, óigalo bien esto, seremos tentados a seguir los impulsos naturales de nuestro cuerpo. Impulsos que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque como cuerpos glorificados estaremos plenamente controlados por el Espíritu Santo. Él controlará todos nuestros cuerpos totalmente. Él nos controlará totalmente. O sea que aquello con lo que luchamos, con aquellas tentaciones que a veces no podemos controlar o manejar y que nos llevan a caer al pecado, eso ya no ocurrirá. Eso ya no sucederá cuando hayamos sido convertidos de cuerpos animales, cuerpos de naturaleza animal o natural, que sencillamente, como dice el pasaje de Hebreos, Cristo fue tentado en todo, pero, ¿qué continúa diciendo? Pero sin caída, pero sin pecado. Nosotros somos tentados en nada y en todo caemos. Si no es por una cosa, es por otra. Pero ahí estamos. Miren, y a ello es donde nosotros tenemos que entonces enfrentar en nuestra vida. Vamos a leer el verso 50, 51, 52 y 53. ¿Cómo debe vivir un cristiano que cree en la resurrección? Miren lo que dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está anunciando ¿qué? Que llegará un momento en que no todos dormiremos, no todos moriremos, sino que todos seremos transformados, porque aquellos que todavía estemos en vida, cuando el Señor Jesús venga, sencillamente seremos tomados y en un instante, en un momento de tiempo, seremos transformados. Pero los muertos en Cristo, ¿qué es lo que dice? Resucitarán primero y ellos habrán tomado ese cuerpo espiritual que está en la presencia de Dios, tomará el cuerpo material que tuvo en vida y ese cuerpo será transformado, será glorificado. Y juntos iremos a la presencia de Dios. Miren lo que continúa diciendo el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Esa final trompeta, ¿saben de qué habla? Es algo que Pablo trae acerca de lo que ocurría en los ejércitos romanos. Cuando sonaba la primera trompeta, era sencillamente arreglar las carpas y estar listos. Cuando sonaba la segunda trompeta, era el momento de marchar. Pero cuando venía la final trompeta, había que marchar. El ejército romano marchaba. Y esto es lo que ocurre, a esto acude Pablo para enseñarnos. Y dice, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto ocurrirá. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Serán resucitados cómo? Incorruptibles. Incorruptible. Ya no tendremos que pagar, óigalo bien, votos, ya no tendremos que pagar liposucciones, ya no tendremos que pagar, ¿qué más? Cremas, ya la industria
farmacéutica. ¿Cómo? Medicinas, ¿no? Calcio y no sé tantas cosas. Quiero decirles que comience a ahorrar desde ya, porque si hasta ahora no ha podido alcanzar lo que usted quisiera, aquí sí lo va a alcanzar. Aquí sí lo va a alcanzar. Y miren, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Usted será la mejor forma. No valdrá Angelina Jolie ni valdrá Brad Pitt que se cuenten al pie suyo. Usted será mejor, superior a ellos. Muchas veces uno, con tanta publicidad, ¿no? Mira y uno como que a veces se queda mirando, ¿no? Aquello que le gustaría tener, ¿no? No solamente físicamente, sino lo que esas personas también tienen o desean. Pero miren, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Lo que dice C.S. Lewis, ¿no? Dice que la imagen en la que seremos transformados es tal que si pudiéramos, seríamos tentados a adorarles. Claro que hay algunos que cogen el espejito y es espejito, espejito. ¿Quién es el más lindo y quién es la más bella? A veces nos amamos. Es bueno amarse. Pero recuerde que hay cosas imposibles, ¿no? Pero no se preocupe, esas cosas imposibles las lograremos cuando seamos, ¿qué? Transformados, seamos transformados. Miren lo que dice el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y eso es lo que va a ocurrir. No gaste más el tiempo y no gaste más su platica en algo que a veces no se alcanza o algo que a veces le dura que demasiado poquito, un poquito de tiempo, ¿no? Y dice, y esto mortal, ¿qué es lo que dice? Se vestirá de inmortalidad. Eso seremos. Usted y yo somos, óigalo bien, personas creadas para la inmortalidad, para la eternidad. Esto, 50, 60, 70, 80 años, quiero decirles, son nada de tiempo al tiempo que nos espera, la eternidad misma. Ok, y miren lo que dice el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué pasará? Se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Sorbida es la muerte en victoria. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo debe vivir un cristiano que cree en la resurrección? ¿Cómo debe vivir? Y miren, los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza, a pesar de la realidad de la muerte. Quiero decirles que los cristianos enfrentamos la vida, enfrentamos el futuro con una esperanza, independiente del temor que nos produce la muerte, independiente de ese fracaso que es, entre comillas, aparente fracaso en la vida, tener que morir. Y sí, efectivamente, ello tendrá que darse. Efectivamente, eso tendrá que ocurrir. Y Pablo va a expresar estas verdades en otras cartas de las que él escribe, ¿no? Y miren, cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción. Aquí expresa algo maravilloso. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cómo está usted enfrentando su vida? ¿Para qué está viviendo usted? Quiero decirles que no debe tenerle temor a la muerte, porque llegará un momento en que la muerte será derrotada.
¿Cuándo y en qué momento? Ahora, un cuerpo resucitado, ténganlo presente, no es un cadáver resucitado. Es un nuevo orden de vida que nunca morirá de nuevo. Una cosa es resucitación, que fue lo que ocurrió con la hija de la viuda de Naín, que fue lo que sucedió con el mismo Lázaro. Ellos fueron, ¿qué? Fueron resucitados. Una cosa es resucitación, que fue lo que ocurrió con ellos, y otra cosa es resurrección, que fue lo que ocurrió con Jesús. Por eso se dice que Jesús es las primicias de nuestra resurrección. O sea, es el adelanto de lo que va a ocurrir con nosotros. Es lo que va a suceder a futuro con nosotros. Y Jesús lo hizo. O sea, que tengamos presente y hagamos diferencia. La resucitación fue lo que ocurrió con Lázaro y con la viuda de Naín. ¿Y con quiénes más? Con la hija de Jairo. ¿Con quiénes más? En la clase del martes lo dijimos. O creo que acá también lo mencionamos. Con aquellos que en el momento en que Jesús murió en la cruz, resucitaron también. Resucitaron, tuvieron resucitación. Pero todos ellos volvieron a morir. Pero Cristo Jesús sí es las primicias de nuestra resurrección. Porque todos en algún momento volveremos, óigalo bien, a la vida. O seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Miren, la muerte juega un papel tenebroso en nuestra vida. Sí, la muerte es como una sombra que nos persigue a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Muchas veces queremos ignorar la muerte. Y a veces cuando queremos pensar o no pensar en la muerte, hay gente que quiere vivir despreocupado de la muerte. Y aún llega a decir, a mí no me importa la muerte. A mí no me da temor la muerte. Y miren, entonces, ¿saben qué ocurre? Que la muerte le manda un mensajito. Le manda un dolor aquí, o aquí, o acá. Sí, manda un dolorcito, o le manda un análisis inquietante de un examen que no salió tan bueno como usted pensaba o usted creía. Sí, y miren, ¿qué haremos? Un día tendremos que enfrentarnos y ver a la muerte como un tirano que nos aterroriza. ¿Qué haremos primero? Cuando salgamos de la tumba, cuando venga la resurrección para nosotros. ¿Usted qué piensa que hará o qué haremos cuando salgamos de la tumba? Si es que nos tocare morir. Seguramente, ¿saben qué es lo que va a suceder? Lo primero que haremos será adorar a Cristo Jesús, porque estamos recibiendo la resurrección que Él recibió y queremos verle, ¿no? Pero hay algo que tal vez ocurrirá con nosotros. Volveremos a ver en el hueco donde nos colocaron. ¿Y saben qué pasa? Le diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En ese momento la muerte habrá sido derrotada porque ya no nos atará en un sepulcro. Ya la muerte no nos va a derrotar. Claro, ¿qué haremos entonces?
Él es un poderoso Salvador. Sí, no todo el mundo podrá decir eso, sino aquellos que no tengan asuntos pendientes con la justicia de Dios. Mira lo que dice el verso 56. Vamos a este verso. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La muerte puede ser terrorífica, y para algunos es más terrorífica que para otros. Y la muerte puede ser terrorífica si todavía no se han arreglado las cuentas con el Señor Jesucristo. Si todavía ando en mis pecados. Un día me voy a encontrar con un juez que conoce mi vida. Óigalo bien. Conoce mi vida hasta el más íntimo detalle. Esos íntimos detalles que guardamos por allá en nuestro historial y que ocurrieron no sé cuánto tiempo y no queremos que nadie se entere. Él conoce hasta nuestro más íntimo detalle. Y en aquel día, óigalo bien, todo el mundo recibirá lo que merece. Claro que sí. Pero les tengo una noticia. Los que hemos recibido a Cristo, nosotros los cristianos, ya no vamos a tener ese problema y ese temor del día que nos encontremos. Y cuando nos presentemos en ese tribunal, ¿saben quién será nuestro abogado? Jesucristo, porque Él es nuestro abogado y Él estará presente, óigalo bien, como el abogado nuestro. Y Él dirá, sí, violó la ley, sí, violó y cometió tantos delitos, y violó la ley en incontables ocasiones. Pero miren mis manos, dirá Jesús. Miren mis manos, yo pagué por cada uno de esos delitos y por cada uno de esos pecados. De tal manera que no tiene él ya cuentas en este tribunal. Y eso será lo que Cristo hará por nosotros cuando venga el tribunal de juicio. Ya, sencillamente, no tendremos dificultad, ni problema, ni conflicto, porque habremos sido justificados. Habremos sido justificados. Hay una ilustración muy bonita para esto que les estoy contando. ¿Qué tal si dejó usted la puerta abierta de su apartamento, de su casa, entreabierta, y resulta que usted está en una cena en casa y de pronto hay una persona que empuja la puerta y entra y todo el mundo se queda mirándolo y le dice, ¿y usted qué? ¿Qué le podemos, en qué le podemos servir? Dice, no, yo vi la puerta abierta y sencillamente entré para cenar con ustedes. Y tal vez nos miraríamos unos a otros, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Tal vez alguno el dueño de casa se levantará y amablemente le dirá, qué pena, pero esta es una cena muy familiar. O sea que muchas gracias por haber entrado, pero te acompaño hasta la puerta. Miren, pero ¿qué tal si usted entra con esa persona, habiéndole estirado su brazo sobre sus hombros, y le dice, mamá, papá, hermanos, este amigo me lo encontré en la plaza, en el mercado, en el supermercado, y fue compañero mío en la universidad, y lo he invitado a que esté con nosotros. Todos dirán bienvenido, ¿no? Porque es el compañero,
porque es el amigo. Y miren, algo parecido ocurrirá. ¿Saben que cuando lleguemos al cielo, ¿sabe quién nos estirará el brazo sobre nosotros? Jesucristo. Y Él entrará de brazo con nosotros en el cielo y dirá, yo pagué por Él. Y Él no debe absolutamente nada. Y ha venido a disfrutar de la cena especial que tenemos preparado para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lleguemos al cielo, recuerde, Jesucristo nos echará el brazo y dirá, Él viene conmigo, y seremos entonces bienvenidos. ¿Y saben? Podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los cristianos ya tenemos la victoria. Y el aguijón de la muerte, que es el pecado, ya habrá sido justificado. Y el poder del pecado, que es la ley, ya no podrá mostrarnos que pecamos en esto o en lo otro, porque todo aquello habrá sido perdonado. Miren, este pasaje nos enseña que los cristianos debemos estar dedicados con empeño a servir al Señor en el tiempo presente. Miren lo que dice el 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que va a venir aquí. Y las dos palabritas con que asume el verso 58. Así que, y me quiero detener ahí en el así que. O sea, todas estas verdades que durante 57 versículos se han expresado de la importancia, de la evidencia de la resurrección, deben tener un propósito para su vida. Así que, a eso se refiere. Todo aquello que hemos visto, todo aquello que es verdad, toda aquella resurrección de Cristo Jesús que nos justificó y nos perdonó, ahora tiene una importancia presente. Así que, hermanos míos amados, ¿qué van a hacer ustedes con todo esto? Deben estar firmes y ¿qué? Y constantes. ¿Creciendo en qué? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Están firmes y constantes, creciendo en el poder de su empresa o ascendiendo cada vez más. ¿Eso es lo que dice? ¿O estás firmes y constantes, creciendo en qué? ¿En la cuenta bancaria? ¿En posesiones? Dice, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, esta tiene que ser la aplicación final de todo lo que hemos estado hablando y del porqué de la resurrección. Sí, la resurrección tiene un propósito para nuestra vida en este momento presente. Por eso este pasaje nos enseña a los cristianos que debemos estar dedicados con empeño a servir al Señor en el tiempo presente. Una pregunta. ¿Qué servicio le está dando a usted? ¿Le está dando usted al Señor en la iglesia? Sí, miren, no solo debo mirar la esperanza con futuro, que es a lo que se nos llama como cristianos, a que la muerte no debe ser temerosa para nosotros. Miren, no solo mirar entonces con esperanza el futuro, sino a servir en el presente. Este verso 58 nos dice que debemos estar firmes y constantes. Óigalo bien, firmes y constantes. No es en vano, téngalo presente, el servicio
en el Señor. Es más, quiero decirles que el servicio en el Señor no es en vano, porque eso es anotado ¿en qué? En el libro de la vida que el Señor tiene en cuenta. Dice que ni siquiera un vaso con agua pasará por alto en las cuentas que el Señor tiene para nosotros. Algunos podremos pasar a la vida eterna con tres, ¿qué? Con tres raspados. Con tres raspados. Apenas, ¿no? Pude ganar el año. Apenas alcancé la salvación, ¿no? O con tres vasos solamente, como dice Andrés, ¿no? Miren, quiero decirles que no es en vano nuestro servicio al Señor. Debemos permanecer firmes y constantes aquí. Dedicados, óigalo bien, a servir en cuerpo y alma al Señor, sabiendo que ese trabajo para el Señor no es en vano, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, negar la resurrección tiene sus consecuencias. Claro que sí. Si se negara la resurrección, tiene sus consecuencias, pero creer también en la resurrección tiene sus consecuencias. Miren, queridos hijos de Dios, que creemos en la resurrección. Una pregunta. ¿Reflejamos en nuestra vida que creemos en la resurrección? ¿O no hay un reflejo en nuestra vida de que somos verdaderos creyentes en la resurrección? Tal vez usted cree que la vida es breve, que son 50, 60, 70 años. Y es cierto. Creemos que lo único que vale la pena es, óigalo bien, escríbalo con letra mayúscula, lo único que vale en la vida y que vale la pena es lo que hacemos para Cristo Jesús. Es lo que hacemos en la expansión del Evangelio. Es lo que hacemos en el servicio a los hermanos. Claro que sí. Por eso dice, creciendo en la obra del Señor. Y creciendo siempre. Y vale la pregunta, ¿estoy creciendo en la obra del Señor? Estoy colocando mis dones, mis energías, mi dinero al servicio del reino de Dios. Estoy sirviendo a otros en la iglesia, puestos los ojos en la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Quiero decirles que el Señor Jesucristo está a las puertas y que pronto regresa para encontrarnos a nosotros. ¿Cómo será su encuentro con Él? Que Dios abra nuestro entendimiento en este día para que seamos consecuentes con la fe que profesamos y que sea evidente que cada uno de los miembros de la iglesia realmente cree en la resurrección del Señor Jesucristo. Creciendo en la obra del Señor. Por eso dice, estad firmes. ¿Firmes en qué? En lo que ha recibido, en la enseñanza de la misma palabra de Dios. Y dice, y constantes. Porque ¿saben qué? A veces salimos creyendo después de ese mensaje. Qué bueno fue el mensaje, Aicardo. Qué bueno fue esa enseñanza. Y creo que voy a hacer unos cambios. Y al siguiente semana o la siguiente, ¿de qué fue lo que habló? ¿De qué fue que me comprometí? Hay verdades que nos llevan a asumir algunos compromisos, pero muchas veces, después de que salimos de la iglesia o después de la prédica, nos olvidamos. Pero quiero decirles que el Señor viene pronto. Y cuando nos encontremos con el Señor, lo que va a valer es lo que hayamos hecho por Él y en la expansión misma de su palabra, de su evangelio. Eso
será lo que valga. Por eso, esa amonestación, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Esa es la conclusión de todo el discurso acerca de la resurrección. Y recordemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Claro. Y mire que no solo debo trabajar, sino que debo laborar, poner todas las fuerzas. Dice Clark, un comentarista, dice, debo poner todas tus fuerzas y debes trabajar y laborar en el Señor bajo su dirección y por medio de su influencia, porque sin Él no puedo hacer nada. Y esto debe hacernos ver que debe ser hecho siempre. ¿Y qué dice el 59? ¿Por qué no hay 59? Porque Pablo es muy claro. Dio toda la enseñanza acerca de la resurrección y mostró lo evidente, lo pertinente, las evidencias, todo acerca de que Cristo resucitó. Para llegar, ¿saben qué? A este versículo. A esas dos primeras palabritas. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer usted con su vida? Quiero decirles que el tiempo se termina. El tiempo concluye. Y la eternidad ya se acerca. Y el momento de encontrarnos con Jesús es ya. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y dígale gracias. Muchas gracias. Porque tú pronto volverás, Jesús. Dígale gracias. Porque tú resucitaste. Y ahora estás a la diestra del Padre. Y dígale, Señor, yo quiero vivir con la esperanza de un futuro mejor y que la muerte no tiene que aterrorizarme. Yo he creído en ti, Jesús. Y habiendo creído en ti, mi esperanza para el futuro eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Pero, Señor, también quiero ser consciente. Y quiero ser consciente de que la resurrección nos que debe traerme acción para mi presente. Dígale, Señor, tú has hablado tantas veces a mi vida de las cosas que tú demandas y de las cosas que tú esperas acerca de mí. Y yo no te dígale perdón por tantas promesas incumplidas, por no haber hecho lo que tenía que hacer. Pero, Señor, ahora quiero crecer sirviéndote a ti, porque no es en vano, no es en vano. Un vaso con agua que puedo ofrecer a tú no pasarás por ahí. Pero no solamente quiero ofrecer uno, dos o tres vasos de agua, quiero estar y quiero estar constante, creciendo en la obra tuya, Señor. No necesito plaqueras más en mi vida. No necesito cambiar de dirección.
no necesito caer, no necesito renunciar. Dígale, porque tú, Señor, no eres injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia tu nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún en la iglesia. Gracias, porque tú mostrarás tu memoria de nuestro amor, nuestro trabajo de amor. Gracias, Señor, porque el día que nos confrontaremos con nosotros en lo que hicimos y en lo que no hicimos para ti. Gracias. Tú, nuevamente, a crecer en la obra del Señor. Pregúntele, ¿qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para la obra tuya, Señor? No quiero estar de brazos cruzados. Y no quiero estar sencillamente alimentándome, engordándome y no dando. Oh, Señor, que yo pueda ser un instrumento tuyo para llevar tu mensaje a otros que no te conocen. Yo sé que un día tendré que dar cuenta. Ese día tendré que dar cuenta. Hasta el más ínfimo detalle de mi vida, tú estarás ahí. Porque tú dirás que moriste por mí. Y ya tú pagaste por todos esos delitos y pecados de mi vida. Te he dicho, Cristo, que venga a su vida. Usted no lo ha confesado como su Señor y Salvador. Dígale, Señor, hoy quiero pedir que vengas a mi vida, que tomes el control de mi vida y que perdones todos mis pecados. Dígale, sí, Señor. Quiero seguir viviendo con la culpa de mis pecados en el pasado. Quiero saber que tú que vienes a mi vida, los perdonas absolutamente todo. Señor, estoy listo para vivir con la esperanza de un futuro mejor, esperando el momento mismo de la resurrección, donde tendré una nueva vida, un cuerpo transformado, para poderte ver, poderte adorar y poderte decir, te amo, Jesús, por todo lo que hiciste por mí en la cruz. Y esto, oh, que hice por ti, lo entrego en tus manos. Aleluya. Gracias por ese bendito momento en que tú volverás. Nuestros cuerpos sean transformados. Experimentemos la resurrección. Le diremos a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora vivo para Cristo Jesús. Dígale, Señor, entrego mi vida a ti.
para que tú, en los días, en los meses, con los pocos años que me quedan, puedas usarme para llevando, proclamando. Oramos. Dios les bendiga.